Bienvenidos a una nueva emisión de Solas. Hoy tenemos un programa realmente muy pero muy especial porque Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, va a compartir con nosotros algunos recuerdos de su familia. Mariela Castro Espín nació en La Habana el 27 de julio de 1962. Es sobrina de Fidel Castro e hija del actual presidente cubano Raúl Castro y de Vilma Espín Guillois. Mariela Castro Espín es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. A pesar de no estar oficialmente vinculada a la política del país, Mariela ha manifestado en diversas ocasiones su total apoyo al gobierno cubano, además de considerar públicamente que lo más conveniente para Cuba es un partido único. A lo largo de su vida, Mariela Castro Espín ha conocido grandes figuras de la historia mundial como el Che. Nos habla de las relaciones con su padre y de su vida familiar en general. Muchísimas gracias realmente por haber accedido a compartir con nosotros experiencias por ahí un poco más, digamos, personales. Usted es la hija de Raúl Castro y la sobrina de Fidel Castro. Digamos, en la vida cotidiana, ¿no afecta, no limita, no...? Afecta desde algún punto de vista incómodo, pero otros puntos de vista son bonitos, porque he recibido mucha gratificación espiritual, agradecimiento, mensajes muy bonitos, de sentimientos muy sinceros de las personas, no solo en Cuba, sino en otros lugares del mundo, justamente por eso. O sea, más bien me ha dado gratificaciones espirituales. Usted nació pocos años después del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Cómo recuerda el ambiente que reinaba en su infancia? Mira, yo recuerdo mi infancia muy feliz. Realmente mis padres me dejaban eso de explorar. Yo me recuerdo que siempre estaba encaramada en un árbol, encaramada en alguna cosa, subiendo columnas. O sea, no había esa limitación de por ser niña que no podía hacer cosas de niño, aunque siempre había que decir, oye, bájate de los árboles, que esas son cosas de niño. Pero yo siento que había libertad, que recibían con simpatía cualquier cuestionamiento que hacía. Siempre hubo la posibilidad de dialogar, de buscar el espacio familiar del diálogo, incluso del cuestionamiento, de ellos a nosotros a ellos, de la misma sociedad, de la historia. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, que empecé a estudiar filosofía marxista, me dio mucho más herramientas para cuestionar la realidad. Yo me recuerdo que leía la revista Literatura Soviética que vendían aquí, que era muy buena. Y hay una que nunca la voy a olvidar, yo creo que la voy a guardar toda mi vida, la voy a conservar toda mi vida, que era dedicada a Mayakovsky. Y me dio mucha idea de lo que fue esa época que vivió Mayakovsky, contradictoria entre época de Lenin, desaparición de Lenin, cuando empieza Stalin, cómo cambió la manera de experimentar el socialismo y él cómo lo sufrió, Mayakovsky. Y ahí leí discursos de Lenin, donde cuestionaba el mitinismo y un grupo de tendencias que consideraba que no ayudaban al proceso de experimentación del socialismo porque tergiversaban ese sentido. Y yo recuerdo que a mí eso me iluminó, me dio pistas para cuestionar la realidad cubana, y después que me la estudié muy bien se la pasaba a mi papá y decía, mira papá, esto hay que cambiarlo aquí también porque ya hasta Lenin le pasaba eso mismo y aquí no se está pasando. Entonces teníamos esa posibilidad de dialogar, de cuestionar, o sea, la propia realidad cubana, la cuestionaba y cuestionaba el campo socialista también. Y al cabo de los años me doy cuenta de que tuve esa posibilidad, esa libertad de que hablábamos muy abiertamente en casa sobre muchas cosas, y eso a mí me dio mucha fortaleza y realmente me hizo muy feliz que pudiera tener esa posibilidad. Usted una vez ha mencionado que sus padres han tratado de protegerla de la política, que, bueno, indudablemente no es un mundo sencillo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto ha sido posible? ¿No hay, de todos modos, una responsabilidad que viene con el nombre, por decirlo así? No me gusta asumir responsabilidades públicas desde el nombre. Sí, una responsabilidad mínima como ciudadana y una responsabilidad de afecto familiar, que yo no quiero hacer cosas que lastime a mis padres, a mi familia, por supuesto, como cualquier otra persona con sentimiento de pertenencia a una familia. Pero no me
En algún momento, cuando era más jovencita, mira, para que me proponían de delegada a un congreso de una organización estudiantil, y entonces yo, bueno, ¿yo por qué? Y bueno, en fin, que al final como que la realidad me fue diciendo que sí, que había que participar y asumir responsabilidades, pero no mucho más allá de lo que yo asumía en un ámbito más sencillo, que ya ser una decisora de responsabilidades mayores. Y cada vez que alguien me proponía un trabajo que tuviese que ver con eso, mi mamá decía que no, que me dejaran tranquila donde yo estaba. Y mi papá también veo que ha hecho todo lo posible por evitar que cuando alguien me propone para alguna responsabilidad, él pide que por favor que me dejen tranquila en mi trabajo y en las cosas que yo hago. Yo lo interpreto como que me protegen. Yo soy muy apasionada. Y ellos que también, sobre todo mi papá, es muy apasionado y el mundo político es complejo y contradictorio. Tal vez prefiere que yo no viva esas contradicciones. Los padres tienden siempre a proteger, aunque digan que no, tienden a proteger. Tal vez se lo debo agradecer, porque yo identifico mi participación política desde la participación ciudadana, creo que me da más libertad. Incluso una vez me lo dijo. Mi papá me dijo que le gustaba mucho mi libertad, que quería ser tan libre como yo. Y bueno, tal vez ese es el mensaje que yo deba captar. Claro. Una vez en una entrevista, una oportunidad que tuvimos de conversar con Ricardo Alarcón, él nos hablaba de una fuerte campaña de descrédito contra Cuba. Usted, digamos, siendo miembro de la familia Castro, ¿se ha sentido alguna vez víctima de esta política? Sí, yo creo que todas y todos los cubanos hemos sido víctimas de esa, o sea, todos los cubanos y cubanas identificados con el proceso revolucionario, hemos sido víctimas de este proceso, aunque yo debo agradecer que la gran mayoría de los periodistas con los que he tenido vínculos han sido muy honestos. Bueno, ya cuando llegan las noticias a las editoriales o medios específicos de prensa, las cosas pueden cambiar, pero sí he percibido en la gran mayoría de los periodistas con los que he dialogado honestidad. Las grandes figuras de la historia muchas veces de alguna forma tienen que sacrificar, digamos, lo familiar por su obligación ante el pueblo, ante su misión. En su caso, ¿hasta qué punto podría decir que Raúl político no le dejó lugar a Raúl papá? No, no lo puedo decir, porque tanto mi mamá como mi papá hicieron un gran esfuerzo por dedicar tiempo a la familia. Por encima de todas las posibilidades, a veces mezclaban reuniones de trabajo con la presencia familiar. Si tenían que hacer una cena o almuerzo de trabajo, pedían estar con los hijos. Es decir, ellos extrañaban mucho y le daban por eso mucha importancia al tiempo que estábamos juntos. Y bueno, también eso lo agradezco. A veces yo reclamaba que quería tener una mamá y un papá común y corriente, y les pedíamos, quería que estuviesen en la escuela todos los días, como otras mamás y otros papás, y nos llevaran. Mi mamá tuvo más tiempo que mi papá de ir a las reuniones de padres, de estar más vinculados a nuestras vidas cotidianas, pero también ella tenía mucho trabajo. Y aún así buscaban el tiempo. Cuando hablamos de Fidel Castro, el mundo entero se imagina a ese héroe, a esa figura legendaria que ha osado hacerle frente al imperio norteamericano. Para usted es, antes que nada, tío Fidel, o sigue viendo, o lo ve también como una figura. No, cuando era niña sí era tío Fidel, pero en la medida en que ya después de la adolescencia, juventud, fui dándome cuenta cada vez con más claridad de quién era Fidel en el sentido histórico para el pueblo de Cuba, ya empecé a verlo como Fidel igual que todo el mundo. ¿Y surgió cierta distancia, digamos? Sí, una distancia y un respeto, y además me dignificaba ver a Fidel como el líder y no como el tío. Me sentía que era más digno. Es como crecer y darse cuenta, esa persona ya no es tu tío, esa persona tiene una responsabilidad social que te pone en una relación diferente ante él. ¿Qué podría contarnos de él como ser humano, digamos, como persona en lo cotidiano?
Bueno, en lo cotidiano a mí me gustaba mucho desde niña que, bueno, por supuesto la aparición de Fidel en la familia. De repente si decían llega Fidel, va a llegar Fidel, ¡ay, llegó Fidel! Era siempre un acontecimiento, una gran emoción y aparte era muy placentero. Es decir, se pasaba bien en la compañía de escucharlo. Realmente teníamos deseo siempre de escucharlo, de hacerle muchas preguntas. Siempre el que ve a Fidel tiene ganas de preguntarle muchas cosas porque Fidel tiene respuesta para todo. Y además respuestas ingeniosas, respuestas inteligentes. Entonces, desde las preguntas más banales hasta las preguntas más complejas, dan deseo de preguntarle. Y él siempre tiene respuesta para todo tipo de preguntas. Y a mí siempre me dio mucha satisfacción tener la oportunidad de compartir momentos en los que sobre todo cuando contaba cuestiones de la historia, cosas que habían vivido o análisis de la realidad que se estaba viviendo, pero sobre todo más en privado era muy divertido cuando se reunían él, mi papá, Ramón, el hermano mayor, y se ponían a contar cosas de ellos en la infancia, a lo largo de su vida, cuando la guerra de guerrilla, y era simpático escuchar cosas que nunca se habían dicho entre ellos y que en ese momento se decían, y en aquel momento tú me llamaste la atención y a mí eso no me gustó porque yo no tuve la culpa. Y entonces, y eso era muy simpático y se reían mucho haciendo recuentos de cosas, incluso de momentos difíciles también. Y digamos de lo que le contaban, por ahí anécdotas, por ahí no, o sea, por ahí momentos más fáciles, por ahí momentos más difíciles, ¿algún recuerdo de la época de la Revolución que la haya impresionado particularmente? Fueron muchos acontecimientos porque eran muchas cosas y yo observaba mucho porque había muchas cosas que las hablaban en susurro y en secreto y yo siempre tratando de entender qué pasaba por ahí y a veces preguntaba, a veces no, para que no me excluyeran. Quería entender sus puntos de vista sobre las cosas que pasaban en Cuba, en el mundo. Una que me impactó mucho fue Angola, la guerra de Angola, Cuito Canavales, que fue un momento fundamental en la guerra de Angola para llevar a la victoria final. Fue un acontecimiento militar muy especial en lo que es estudios de tácticas militares, la gente que se dedica a eso. Y yo recuerdo que ese momento en que estaban los cubanos en el sur de Angola, cercados por las fuerzas sudafricanas, y en medio del cerco de madrugada construyeron un aeropuerto para que aterrizaran las tropas que fortalecieron las posiciones angolanas y cubanas en ese enfrentamiento. Yo recuerdo que fue un momento muy tenso, de mucho sufrimiento, de mucho silencio, y yo era joven y no entendía qué pasaba, y pensaba que había algún problema conmigo. Y yo llegaba y decía, ¿por qué no hablan? ¿Qué les pasa? Maleducados. ¿Qué problema tienen ustedes? Y me iba toda ofendida y yo no sabía lo que estaba pasando hasta que de repente llego a la casa y había una fiesta, había todo el mundo celebrando, contento, haciendo recuento, estaba Fidel, un montón de compañeros del ejército y había todo, ahí me enteré que había pasado. Y yo, mira tú, no sabía que la cosa era tan grave y yo pensaba que era que yo había hecho algo malo. Y así muchas cosas pasaban desde todo punto de vista, que entonces no se podía hablar, y ellos se reunían y hablaban en secreto, y yo loca por saber lo que estaba pasando. Con el tiempo entendí que era mejor no saber lo que no te correspondía, y ya no preguntar lo que no me correspondía. Usted que lo vivió desde adentro, se sentía por momentos, en esos momentos duros, ¿no? Tensión, se sentía por ahí una atmósfera de, no sé, de dudas, incluso por ahí de miedo en algún momento. A ver, sí. Tanto desde que empezó la situación que nos llevó al periodo especial con la calle Campo Socialista, que se vivió con mucho sufrimiento por todos los cubanos, y esa incertidumbre que se estaba ya esperando y que ya cuando nos sorprendió a todos, como Fidel decía, se apagó el sol en un segundo, cuando cayó la Unión Soviética. Eso fue un momento muy duro y todo lo que vino después fue mucho más duro, y el sufrimiento de lo que se iba perdiendo, o sea, todos los logros sociales que se iban perdiendo, se vivió con mucho sufrimiento a nivel familiar. La guerra de Angola y nuestros muertos en Angola se vivió con mucho sufrimiento también. Elián, cuando secuestraron a Elián González, recuerdo cada vez que secuestraban pescadores, que mi papá, me acuerdo, muy dolido, muy angustiado,
cada vez que había algún tipo de acto terrorista, cuando el crimen de Barbados, se sufrió mucho en la familia y en toda la familia cubana. Todavía sufrimos el recuerdo del crimen de Barbados, que no se ha hecho justicia todavía. Los pocos logros que se iban alcanzando se vivían con mucha felicidad, con mucha euforia. Pero sí, me acuerdo en el 94 que hubo otro de los tantas veces intentos de manipular a nivel de política internacional los medios norteamericanos para intervenir en Cuba, cuando aquella crisis de los balseros. También yo me acuerdo que fui a Santiago de Cuba con mi papá, que fue a controlar la situación en la base naval de Guantánamo, lo que pudiera pasar, y vi que había real posibilidad de invasión norteamericana y lo viví con mucha angustia, y que bueno, Fidel lo manejó a nivel diplomático de manera genial. Y Fidel siempre hacía como que excelentes jugadas de ajedrez, diría yo. Todos estábamos al tanto de las jugadas que iba a hacer Fidel, y al final hacía las jugadas espectaculares que salvaban la soberanía del país. Otro acontecimiento muy triste que se está viviendo con mucho sufrimiento por mi familia, por toda la gran mayoría de la familia cubana, es la situación de nuestros 5 héroes prisioneros ilegalmente y arbitrariamente en los Estados Unidos por proteger al pueblo cubano de los atentados terroristas que se organizan desde los Estados Unidos y con financiamiento del gobierno norteamericano. Esto lo estamos viviendo porque con mucha impotencia, con mucha rabia, y tengo que decir la palabra rabia, porque ante la arbitrariedad, ante la injusticia, el ser humano se siente mal. Se violan sus derechos en todos los sentidos en este proceso, y nosotros lo interpretamos, o al menos yo lo interpreto, como una vendetta del sistema mafioso de poder norteamericano. Realmente yo lo interpreto también como un comodín, como el Joker, como la jugada que ellos tienen para tratar de manipular las respuestas de Cuba en la política y en la relación con los Estados Unidos, pero no han podido hasta ahora doblegarnos, no han podido lograr que violemos nuestros principios más importantes. Y realmente no sé cuál será su próxima jugada, porque realmente son tan burdos que ni siquiera quieren cambiar a nuestros prisioneros por el prisionero norteamericano que está aquí, que ya fue condenado en juicio legal y con todos los recursos de respeto a los derechos del prisionero. Entonces, esto lo estamos viendo realmente con mucha indignación, y no vamos a parar de luchar porque se haga justicia. Junto con la familia ha tenido la oportunidad de ver a grandes figuras del siglo XX, bueno, entre otros el Che Guevara visitaba su casa. ¿Cómo lo veían los ojos de una niña? ¿Qué recuerdos tiene del Che? Bueno, mira, a mí me causaba mucha simpatía todos los amigos de mi papá. Todos me parecían preciosos, atractivos, de muy chiquitica, que además yo era comunicativa y quería estar cerca de escucharlos hablar, qué sé yo. Y yo tengo un recuerdo muy clarito del Che. Una vez estaban haciendo un asado, estaban todos reunidos alrededor del asado, conversando, todavía vestidos de verde olivo. Y el Che, el recuerdo que tengo es que me gustaba mucho. Y yo quería siempre llegar a él cuidadosamente para que no me regañara mi papá por estar molestando mientras ellos estaban allí conversando. Y yo llegaba cuidadosamente a donde estaba el Che, y todavía feliz, iluminada, porque recuerdo que era muy tierno. Era un hombre muy tierno, que sabía tratar a los niños. Para los niños eso es importante, las personas que te saben tratar. Y tengo un recuerdo así muy, muy especial y muy fascinada de quién era él, cómo era él. Y todo lo demás se fue alimentando con las imágenes posteriores, por supuesto. Pero cuando yo le contaba esa escena a mi mamá, ella se sorprendía y me decía, ¿cómo puedes acordarte si tú tenías 2 años? Pero era así mismo. Yo describía toda la situación y decía, sí, era así, y yo hice esto, y mi papá me regañó, y entonces, sí, así mismo fue como te puedes acordar. Y yo, bueno, las cosas especiales no se olvidan. El Che era un ser impactante. De otros que ha tenido la oportunidad de conocer, ¿a quién podría mencionar también que le haya impresionado? Yap, el general Yap, vietnamita. Es un hombre inteligentísimo, un ser humano fascinante.
y sentía mucha admiración por él. General vietnamita, que era ministro de Defensa, que participó en la guerra de Japón, Francia y la derrota de los norteamericanos en Vietnam. Y era de una humildad, que era lo que más me gustaba, la humildad, ese espíritu oriental humilde, precioso. Ese hombre yo le tenía mucha admiración, ese señor ya murió. Pero mucha más gente, ahora no recuerdo, bueno, García Márquez, un gran amigo de la familia, el escritor García Márquez, pero había más, recuerdo a Angela Davis, yo sentía mucha admiración por ella, mi mamá la atendía por la organización de mujeres, todas esas líderes vietnamitas, combatientes vietnamitas, Valentina Tereshkova, que me caía muy bien, era muy simpática, era una amiga de familia, no solo una figura histórica, había mucha gente muy especiales. ¿Cómo nota con el tiempo tanto su padre como su tío han ido cambiando? Mira, de niña a mayor yo veo un trecho muy grande en cómo era mi papá cuando yo era niña, cómo era Fidel y lo que han ido cambiando. En Fidel me doy cuenta sobre todo por sus discursos, cómo fueron cambiando sobre muchos temas. Y en mi papá, en su actitud personal, hace muchas cosas. Fueron cambiando incluso en su manera de dirigir, en temáticas. Por ejemplo, los temas del machismo, cómo fue evolucionando. En la mirada hacia la persona homosexual, cómo fue evolucionando. Aunque mi papá dice que mi mamá influenció mucho sobre él en los cambios que él fue haciendo en su vida. Pero en general sí, por supuesto, de más madurez, de más claridad. ¿Diría usted que en algún aspecto han perdido, digamos, ese romantismo, esa fuerza que tenían, que se han desilusionado en algo? No. Por supuesto, han vivido cosas duras, han vivido muchas desilusiones, pero también han vivido muchas gratificaciones en cuanto a lo que es estar cada vez más convencido del proyecto social. O sea, aun cuando tienen un sentido práctico de la realidad para buscar soluciones que deben llevar un pensamiento frío, nunca han perdido esa ternura, la vocación, el romanticismo no se perdió. Y eso me gusta. Yo creo que el romanticismo no se puede perder nunca. Han habido distintos rumores sobre el estado de salud de Fidel. Hace unos meses en nuestro programa estuvo Hugo Chávez, nos contaba textualmente que se la pasa estudiando y enseñando. ¿Usted qué nos puede contar? Bueno, yo personalmente no lo he visto porque las visitas que se le hacen son muy reducidas. Pero sé por mi papá y sé por lo que escribe, por lo que ve, igual que todo el mundo, podemos percibir todos los cubanos que Fidel tiene una capacidad de recuperación impresionante. Y todo eso no está solo en su genética, que se ve que tiene una fuerte genética familiar. Yo creo que está en su cabeza. Admirar, Fidel toda la vida ha tenido la capacidad de sorprender. Siempre sorprende. Nadie sabe cuál va a ser la respuesta, nadie sabe cuál va a ser su salida. Pero Fidel, una de las cosas que más nos fascina de Fidel es esa capacidad de sorprender que tiene. ¿Qué conceptos, digamos, implementados a partir de la revolución, usted como representante ya de otra generación se plantea? Yo siento que el estudio de la historia de Cuba, el recurso de la filosofía marxista, para mí ha sido una herramienta fundamental para interpretar la realidad, junto con otras herramientas también teóricas y metodológicas de otras ciencias, no solamente filosóficas. Te aportan recursos para interpretar y para ver cuál es el camino que tienes que seguir en seguir transformando la realidad. Y ese espíritu transformador de la realidad que planteaba Marx, a mí es una de las cosas que más me gusta en mi vida, esa vocación de transformar, buscando cada vez más justicia entre los seres humanos, me encanta y yo creo que ahí también está marcado el camino de mi vida personal y profesional. Y es lo que estoy tratando de hacer, es decir, yo sí creo en las posibilidades del socialismo. Creo que el socialismo tuvo inicios fascinantes con la experiencia leninista, después tuvo experiencias que no fueron tan buenas, unas sí, otras no, pero nos dieron enseñanzas. La historia de Cuba siempre nos dio otras pistas y eso fue lo que permitió
que el pueblo cubano en su proceso de participación ahora se esté proponiendo qué socialismo quiere, de qué manera quiere experimentar el socialismo como escenario de justicia, de solidaridad, de equidad. No es que se esté negando lo afirmado en el pasado, sino que es seguir adelante. No, yo creo que lo que se ha hecho es la revisión crítica y con la experiencia vivida del pasado, y tomar del pasado todo lo valioso que sirva para seguir avanzando. Hay algunos profesores cubanos que plantean que no fueron errores lo que consideramos que debemos desechar. Yo creo que se vivieron experiencias que nos dieron la pista de qué funciona y qué no funciona, o cómo debemos hacer esas mismas cosas. ¿Hasta qué punto cree usted que las nuevas generaciones están, digamos, en condiciones de asumir el legado de una generación tan fuerte como ha sido la generación de su padre, de su tío, con ese romanticismo, con esa fuerza de espíritu? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida en que se sigan facilitando mecanismos de participación popular, donde las nuevas generaciones participen en asumir responsabilidades conscientemente, no formalmente, es decir, que se le cultive a la población con ese conocimiento histórico, con esas experiencias que nos están dando la pista de cómo proyectar el futuro. En la medida en que las jóvenes generaciones participen de ese proceso de aprendizaje y cuestionamiento. ¿Están participando? Sí, sí. De la sociedad cubana tú te das cuenta que hay una parte de todas las generaciones que participan y una parte que no. Una parte que es más consciente, que tiene más cultura y por tanto tiene más capacidad de participar, y otra parte que es más inconsciente, que es más ignorante. Entonces esa es la debilidad, esa parte ignorante. Entonces a veces lo que decimos, vamos a crear el escenario para que se apropien del conocimiento histórico que les permita decir esto es mío, esto por qué yo tengo que entrar en este proyecto, por qué yo tengo que tratar de cambiar las cosas, qué cosa es lo que quiero cambiar. O sea, lo importante es que la gente participe de manera consciente, que es la manera de participar libremente. Entonces, y sin manipulación de ningún tipo, ni de nosotros ni de nuestros enemigos, sino ofreciendo conocimientos, información que les permita sacar conclusiones lógicas, de acuerdo a la lógica histórica. Si les facilitamos eso, cada vez van a ser más las personas que puedan participar y aportar a nuestro futuro. Digamos, usted ve el futuro con optimismo. Me encanta lo que me imagino. ¿Cómo se imagina? Hay un socialismo democrático, participativo, dialéctico, que predomina el pensamiento dialéctico sin dogmas y sin prejuicios. Y eso es lo que te da fortaleza como cultura, como nación, lo que te da fortaleza como nación soberana que está definiendo su propio proyecto. La unidad de la nación cubana en esa búsqueda creativa de sociedad, yo creo que es lo que yo me imagino como la sociedad que a mí me gustaría vivir aquí en Cuba. Bueno, muchísimas gracias, una vez más por haber compartido con nosotros todos estos recuerdos que son inapreciables. Muchas gracias. Compartiendo sus historias, sus recuerdos con nosotros ha estado nada más y nada menos que Mariela Castro, la hija de Raúl Castro y la sobrina de Fidel Castro. Nos despedimos y hasta la próxima. Porque tanto mi mamá como mi papá hicieron un gran esfuerzo por dedicar tiempo a la familia. Por encima de todas las posibilidades, a veces mezclaban reuniones de trabajo con la presencia familiar. Si tenían que hacer una cena o almuerzo de trabajo, pedían estar con los hijos. Es decir, ellos extrañaban mucho y le daban por eso mucha importancia al tiempo que estábamos juntos. Y bueno, también eso lo agradezco. No era, a veces yo reclamaba que quería tener una mamá y un papá común y corriente, y le pedíamos, quería que estuviesen en la escuela todos los días, como otras mamás y otros papás, y nos llevaran. Mi mamá tuvo más tiempo que mi papá de ir a las reuniones de padres, de estar más vinculados a nuestras vidas cotidianas, pero también ella tenía mucho trabajo. Y aún así buscaban el tiempo. Cuando hablamos de Fidel Castro, el mundo entero se imagina a ese héroe
a esa figura legendaria que ha osado hacerle frente al imperio norteamericano. Para usted es, antes que nada, tío Fidel, o sigue viendo, o lo ve también como una figura. No, cuando era niña sí era tío Fidel, pero en la medida en que ya después de la adolescencia, juventud, fui dándome cuenta cada vez con más claridad de quién era Fidel en el sentido histórico para el pueblo de Cuba, ya empecé a verlo como Fidel igual que todo el mundo. ¿Y surgió cierta distancia, digamos? Sí, una distancia y un respeto, y además me dignificaba ver a Fidel como el líder y no como el tío. Me sentía que era más digno. Es como crecer y darse cuenta, esa persona ya no es tu tío, esa persona tiene una responsabilidad social que te pone en una relación diferente ante él. ¿Qué podría contarnos de él como ser humano, digamos, como persona en lo cotidiano? Bueno, en lo cotidiano a mí me gustaba mucho desde niña que, bueno, por supuesto la aparición de Fidel en la familia. De repente si decían llega Fidel, va a llegar Fidel, ¡ay, llegó Fidel! Era siempre un acontecimiento, una gran emoción, y aparte era muy placentero. Si se pasaba bien en la compañía de escucharlo. Realmente teníamos deseo siempre de escucharlo, de hacerle muchas preguntas. Siempre el que ve a Fidel tiene ganas de preguntarle muchas cosas porque Fidel tiene respuesta para todo. Y además respuestas ingeniosas, respuestas inteligentes. Entonces, desde las preguntas más banales hasta las preguntas más complejas, dan deseo de preguntarle. Y él siempre tiene respuesta para todo tipo de preguntas. Y a mí siempre me dio mucha satisfacción tener la oportunidad de compartir momentos en los que sobre todo cuando contaba cuestiones de la historia, cosas que habían vivido o análisis de la realidad que se estaba viviendo, pero sobre todo más en privado era muy divertido cuando se reunían él, mi papá, Ramón, el hermano mayor, y se ponían a contar cosas de ellos en la infancia, a lo largo de su vida, cuando la guerra de guerrilla, y era simpático escuchar cosas que nunca se habían dicho entre ellos y que en ese momento se decían, y en aquel momento tú me llamaste la atención y a mí eso no me gustó porque yo no tuve la culpa. Y entonces, y eso era muy simpático, y se reían mucho haciendo recuentos de cosas, incluso de momentos difíciles también. Y digamos de lo que le contaban, por ahí anécdotas, por ahí no, o sea, por ahí momentos más fáciles, por ahí momentos más difíciles, ¿algún recuerdo de la época de la Revolución que la haya impresionado particularmente? Fueron muchos acontecimientos porque eran muchas cosas y yo observaba mucho porque había muchas cosas que las hablaban en susurro y en secreto, y yo siempre tratando de entender qué pasaba por ahí, y a veces preguntaba, a veces no, para que no me excluyeran. Quería entender sus puntos de vista sobre las cosas que pasaban en Cuba, en el mundo. Una que me impactó mucho fue Angola, la guerra de Angola, Cuito Canavales, que fue un momento fundamental en la guerra de Angola para llevar a la victoria final. Fue un acontecimiento militar muy especial en lo que es estudios de tácticas militares, la gente que se dedica a eso. Y yo recuerdo que ese momento en que estaban los cubanos en el sur de Angola, cercados por las fuerzas sudafricanas, y en medio del cerco de madrugada construyeron un aeropuerto para que aterrizaran las tropas que fortalecieron las posiciones angolanas y cubanas en ese enfrentamiento. Yo recuerdo que fue un momento muy tenso, de mucho sufrimiento, de mucho silencio, y yo era joven y no entendía qué pasaba, y pensaba que había algún problema conmigo. Y yo llegaba y decía, ¿por qué no hablan? ¿Qué les pasa? Maleducados. ¿Qué problema tienen ustedes? Y me iba toda ofendida y yo no sabía lo que estaba pasando, diciendo que sí, que había que participar y asumir responsabilidades, pero no mucho más allá de lo que yo asumía en un ámbito más sencillo, que ya ser una decisora de responsabilidades mayores. Y cada vez que alguien me proponía un trabajo que tuviese que ver con eso, mi mamá decía que no, que me dejaran tranquila donde yo estaba. Y mi papá también veo que ha hecho todo lo posible por evitar que cuando alguien me propone para alguna responsabilidad, él pide que por favor que me dejen tranquila en mi trabajo y en las cosas que yo hago. Yo lo interpreto como que me protegen. Yo soy muy apasionada
Y ellos que también, sobre todo mi papá, es muy apasionado y el mundo político es complejo y contradictorio. Tal vez prefiere que yo no viva esas contradicciones. Los padres tienden siempre a proteger, aunque digan que no, tienden a proteger. Tal vez se lo debo agradecer, porque yo identifico mi participación política desde la participación ciudadana, creo que me da más libertad. Incluso una vez me lo dijo. Mi papá me dijo que le gustaba mucho mi libertad, que quería ser tan libre como yo. Y bueno, tal vez ese es el mensaje que yo deba captar. Claro. Una vez en una entrevista, una oportunidad que tuvimos de conversar con Ricardo Alarcón, él nos hablaba de una fuerte campaña de descrédito contra Cuba. Usted, digamos, siendo miembro de la familia Castro, ¿se ha sentido alguna vez víctima de esta política? Sí, yo creo que todas y todos los cubanos hemos sido víctimas de esa, o sea, todos los cubanos y cubanas identificados con el proceso revolucionario hemos sido víctimas de este proceso, aunque yo debo agradecer que la gran mayoría de los periodistas con los que he tenido vínculos han sido muy honestos. Bueno, ya cuando llegan las noticias a las editoriales o medios específicos de prensa, las cosas pueden cambiar, pero sí he percibido en la gran mayoría de los periodistas con los que he dialogado honestidad. Las grandes figuras de la historia muchas veces de alguna forma tienen que sacrificar, digamos, lo familiar por su obligación ante el pueblo, ante su misión. En su caso, ¿hasta qué punto podría decir que Raúl político no le dejó lugar a Raúl papá? No, no lo puedo decir. Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos un programa realmente muy pero muy especial porque Mariela Castro, la hija de Raúl Castro, va a compartir con nosotros algunos recuerdos de su familia. Mariela Castro Espín nació en La Habana el 27 de julio de 1962. Es sobrina de Fidel Castro e hija del actual presidente cubano Raúl Castro y de Vilma Espín Guillois. Mariela Castro Espín es directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. A pesar de no estar oficialmente vinculada a la política del país, Mariela ha manifestado en diversas ocasiones su total apoyo al gobierno cubano, además de considerar públicamente que lo más conveniente para Cuba es un partido único. A lo largo de su vida, Mariela Castro Espín ha conocido grandes figuras de la historia mundial como el Che. Nos habla de las relaciones con su padre y de su vida familiar en general. Muchísimas gracias realmente por haber accedido a compartir con nosotros experiencias por ahí un poco más, digamos, personales. Usted es la hija de Raúl Castro y la sobrina de Fidel Castro. Digamos, en la vida cotidiana, ¿no afecta, no limita, no...? Afecta desde algún punto de vista incómodo, pero otros puntos de vista son bonitos, porque he recibido mucha gratificación espiritual, agradecimiento, mensajes muy bonitos, de sentimientos muy sinceros de las personas, no solo en Cuba, sino en otros lugares del mundo, justamente por eso. O sea, más bien me ha dado gratificaciones espirituales. Usted nació pocos años después del triunfo de la Revolución Cubana. ¿Cómo recuerda el ambiente que reinaba en su infancia? Mira, yo recuerdo mi infancia muy feliz. Realmente mi padre me dejaba eso de explorar. Yo me recuerdo que siempre estaba encaramada en un árbol, encaramada en alguna cosa, subiendo columnas. O sea, no había esa limitación de por ser niña que no podía hacer cosas de niño, aunque siempre había que decir, oye, bájate de los árboles, que esas son cosas de niño. Pero yo siento que había libertad, que recibían con simpatía cualquier cuestionamiento que hacía. Siempre hubo la posibilidad de dialogar, de buscar el espacio familiar del diálogo, incluso del cuestionamiento, de ellos a nosotros a ellos, de la misma sociedad, de la historia. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, que empecé a estudiar filosofía marxista, me dio mucho más herramientas para cuestionar la realidad.
Yo me recuerdo que leía la revista Literatura Soviética que vendían aquí, que era muy buena, y hay una que nunca la voy a olvidar, yo creo que la voy a guardar toda mi vida, la voy a conservar toda mi vida, que era dedicada a Mayakovsky. Y me dio mucha idea de lo que fue esa época que vivió Mayakovsky, contradictoria entre época de Lenin, desaparición de Lenin, cuando empieza Stalin, cómo cambió la manera de experimentar el socialismo y él cómo lo sufrió, Mayakovsky. Y ahí leí discursos de Lenin, donde cuestionaba el mitinismo y un grupo de tendencias que consideraba que no ayudaban al proceso de experimentación del socialismo porque tergiversaban ese sentido. Y yo recuerdo que a mí eso me iluminó, me dio pistas para cuestionar la realidad cubana, y después que me la estudié muy bien se la pasaba a mi papá y decía, mira papá, esto hay que cambiarlo aquí también porque ya hasta Lenin le pasaba eso mismo y aquí no se está pasando. Entonces teníamos esa posibilidad de dialogar, de cuestionar, la propia realidad cubana, la cuestionaba y cuestionaba el campo socialista también. Y al cabo de los años me doy cuenta de que tuve esa posibilidad, esa libertad de que hablábamos muy abiertamente en casa sobre muchas cosas, y eso a mí me dio mucha fortaleza y realmente me hizo muy feliz que pudiera tener esa posibilidad. Usted una vez ha mencionado que sus padres han tratado de protegerla de la política, que, bueno, indudablemente no es un mundo sencillo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto ha sido posible? ¿No hay, de todos modos, una responsabilidad que viene con el nombre, por decirlo así? No me gusta asumir responsabilidades públicas desde el nombre. Sí, una responsabilidad mínima como ciudadana y una responsabilidad de afecto familiar, que yo no quiero hacer cosas que lastime a mis padres, a mi familia, por supuesto, como cualquier otra persona con sentimiento de pertenencia a una familia. Pero no me... En algún momento, cuando era más jovencita, mira, para que me proponían de delegada a un congreso de una organización estudiantil, y entonces yo, bueno, ¿yo por qué? Y bueno, en fin, que al final como que la realidad me fue